Bien, entonces el tema que nos concierne es la división de expresiones algebraicas. Y vamos a ver como una especie de tres subtemas dentro de esa división de expresiones algebraicas. El primero sería división de un monomio entre un monomio. Y aquí está el ejemplo. A esto que está aquí se le llama monomio porque solamente tiene un solo término y se divide entre otro monomio que es un solo término. El otro caso o el otro subtema dentro de la división de expresiones algebraicas es este: división de un polinomio entre un monomio. Cuando digo polinomio, quiere decir que es una expresión algebraica que tiene más de un término. Entonces aquí esta tiene dos términos, por eso se le llama polinomio, y se divide entre una expresión algebraica llamada monomio, que solamente tiene un solo término. Entonces hasta ahí llevamos dos subtemas de lo que es la división de expresiones algebraicas, y nos vamos con la última. La última es división de dos polinomios. División de polinomios. ¿Esto qué quiere decir? Que en la parte de arriba se encuentra un polinomio, es decir, una expresión algebraica que tiene más de un término, y en la parte de abajo también se encuentra otro polinomio, que es una expresión algebraica que tiene más de un término. Bueno, esos son los tres subtemas. Este último lo voy a explicar en el pizarrón. Entonces nos vamos con esto. Monomio entre un monomio. Entonces, para poder realizar eso, dividimos factor a factor. Primero los números, si es que los hay. Digamos 4 entre 2. O sea, los números. Después, las variables que sean del mismo tipo. En este caso, x elevado a la 5 y x cuadrada. Vamos a colocarla aquí. X elevado a la 5 entre x al cuadrado. Luego la y sería y al cuadrado entre una y que está en la parte de abajo, o sea, son los del mismo tipo. Y luego observen qué ocurre con la z. La z se encuentra en la parte de arriba como z cúbica, y en la parte de abajo no hay zetas, no hay. Entonces, si no hay, le colocamos un 1. Ahora sí, vamos a continuar. Entonces, estamos en la división de un monomio entre otro monomio. Y la división se efectúa dividiendo factor a factor. Primero números y luego las letras o la parte literal que tengan la misma letra. Después, en este caso, se puede efectuar la división. 4 entre 2 nos da 2. ¿Y qué ocurre en esta parte? Hay una ley de los exponentes que fue con lo que iniciamos este segundo parcial, que nos dice que si tienen la misma base, podemos restar los exponentes. Entonces coloco x, ¿y qué ocurre con los exponentes? Los exponentes se restan. A 5, que es el exponente de arriba, le vamos a restar 2, que es el exponente de abajo. Ay, perdón, escribí mal, es acá. Menos 2. Eso con la x, con esto. Lo mismo ocurre con la y. Entonces colocamos y como es la misma base, restamos los exponentes. 2 que está en la parte de arriba y aquí en la parte de abajo que como que no tiene nada, quiere decir que su exponente es un 1. Por eso aquí nos queda como 2 menos 1. Y en el último, donde está z cúbica entre 1, z cúbica entre 1 nos da lo mismo, z cúbica. Esto es igual, el número queda exactamente igual, que es 2,
y luego, perdón, es el número, es 2, luego la letra X, y los exponentes se restaron, 5 menos 2, esto nos dio 3. En el caso de la Y sería 2 menos 1, nos da 1, y cuando es 1, podemos colocarlo, pero normalmente no se coloca. Entonces lo voy a quitar. Ahí está. Y Z cúbica. Y ese sería el resultado de esta división de dos monomios. Si se dan cuenta, estoy aplicando una ley de los exponentes, esa que dice que si tienen la misma base, los exponentes se restan. Y eso fue lo que hice en cada una. Lo hice con las X, lo hice con las Y y lo hice con la Z. En el caso de la Z, pues afortunadamente no había otra Z. Acá en la parte de abajo, si hubiera otra Z con un exponente, pues igual se iban a restar los exponentes. Pero en este caso se coloca 1, Z cúbica entre 1 nos da Z cúbica. Entonces aquí hice el desarrollo completo, paso a paso, de cómo se debe resolver este ejercicio. Cuando tienen ya mucha práctica los alumnos, entonces lo ven nada más el ejercicio y ya de manera inmediata llegan a este resultado. Yo les recomiendo que ustedes lo vayan haciendo paso a paso para que aprendan bien, y ya cuando tengan mucha práctica, entonces de aquí se pasan para acá. Vamos a ver el otro caso de división. Es la división de el número 2, división de un polinomio entre un monomio. Decíamos que polinomio es el que está en la parte de arriba porque tiene más de un término, y monomio el que está en la parte de abajo porque solamente tiene un solo término. Bueno, en este caso, cuando en la parte de abajo es un monomio, porque es división de un polinomio entre un monomio, lo que se hace es dividir término a término. Acá yo decía dividir factor a factor, porque estos que están aquí son factores. Acá voy a dividir término a término. Y cuando digo dividir término a término es dividir este primer término entre el monomio. Y luego dividir el segundo término entre el monomio. Entonces va a quedar así. Una primera división que sería entre el monomio. Es decir, el primer término entre el monomio. Luego colocamos el signo que aparece aquí, es menos, y sería ese término, ese segundo término, entre el mismo monomio. Entonces, vean cómo la división de un polinomio entre un monomio es ligeramente más laboriosa que el primer caso, porque este segundo caso, realmente lo que tengo aquí, este ejercicio se convirtió en dos casos, se convirtió en dos operaciones que son similares a la del primer caso. Así que cada una de estas se va a resolver como ya acabamos de hacer este ejercicio que está acá. Entonces vamos a ir resolviendo. Entonces, empezamos. Vamos a empezar primero con esta y su resultado lo vamos a colocar aquí. Vamos a hacerlo de manera directa. 4 entre 2 nos da 2. Luego, x a la 5 entre x cuadrada nos da una sola x elevado a ¿qué exponente? 5 menos 2 nos da 3. Vean que ya lo estoy haciendo de manera directa. Ya no estoy pasando por esto y luego por esto. Ya lo hice de manera directa. 2x a la 3. ¿Por qué? Porque ya tengo la experiencia y la práctica para hacerlo. Nos vamos con la siguiente. Sería y cuadrada entre y. Eso nos da una sola y. Y el exponente sería restarle al 2 que está arriba, le restamos el 1. Y esto nos da 1, que normalmente no se coloca ese 1. Z cúbica entre Z nos da Z. Arriba hay un 3
abajo hay un 1, 3 menos 1 nos da 2. Y este resultado que está aquí es de la primera parte nada más. Nos vamos con el siguiente, sería menos 6 entre 2 nos da 3, x elevado a la 3 menos 2. 3 menos 2 es 1, que normalmente no se coloca. La siguiente sería y elevado a la 4 entre y eso nos da y elevado a la 3. ¿Por qué? Porque se restan los exponentes 4 menos 1 y esto nos da 3. Y el último, miren, es una z dividida entre otra z. Los exponentes son 1 y 1. 1 menos 1 nos da 0. Es decir, z elevado a la 0. Z elevado a la 0. Porque estamos dividiendo esta z entre esta z, nos da z elevado a la 0 porque los exponentes se restan. 1 menos 1 nos da 0. Pero z elevado a la 0 o cualquier cantidad elevado a la 0 es 1. Entonces aquí estaríamos multiplicando por 1. Esa z elevado a la 0 es 1. Pero normalmente cuando está el 1 acompañado ahí, pues no tiene caso colocarlo porque va a dar la misma cantidad. Y el resultado nos queda así. Bueno, pues ese fue el ejemplo de una división de un polinomio entre un monomio. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí vamos dividiendo factor a factor, ¿sí? Aquí lo hice de manera desmenuzada y aquí fui restando los exponentes y con esto concluimos. Y aquí es dividir término a término. Dividimos término a término y se convierte en 2 ejercicios que son del primer caso que se resuelven de esa misma forma.